Hola, estimado profesor, muy buenas noches. Mi nombre es David Morales González, soy estudiante de la licenciatura en Derecho por parte de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi número de matrícula es 1800-9444. El nombre de mi asesor es el maestro José Luis Gaona Esparza. Actualmente me encuentro estudiando el módulo de protección internacional en materia de derechos humanos. El reto a desarrollar es el reto número 5 con el nombre Criterios del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos con fecha 19 de septiembre del año 2023. En la introducción, los criterios del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, quiero comenzar que en México se ha presentado en los últimos años pasos significativos en la incorporación del derecho internacional en materia de derechos humanos, al ratificar un número significativo de tratados internacionales, así como aceptar la competencia de diferentes órganos internacionales de protección en materia de derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como organismo no jurisdiccional y cuya función se encuentra vinculada ante la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este sentido, tanto la Comisión y la Corte se encargan de determinar si las acciones o omisiones de los estados parte de la Organización de los Estados Americanos, abreviado OEA, son o no compatibles con sus compromisos adquiridos a raíz de la suscripción de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana es uno de los organismos de la Organización de los Estados Americanos cuya función principal es promover la observancia y defensa de los derechos humanos, servir como órgano consultivo de la organización en mencionada materia. Fue el primer órgano tutelar de derechos en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, comenzando actividades en el año de 1960. Han sido relevantes los estándares fijados por la Comisión Interamericana, ya que desde la interpretación que este organismo ha dado a la Convención Americana y otros instrumentos internacionales en la misma materia, es posible establecer una mejor protección de los derechos fundamentales. Si bien México es parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos desde el 24 de marzo del año 1981, el Estado mexicano ha reconocido la competencia de la Corte Interamericana hasta el 16 de diciembre del año de 1998. La Corte Interamericana es un órgano jurisdiccional instituido para proteger los derechos humanos del continente americano. La propia Corte Interamericana ha señalado que, ante todo, principalmente es una institución judicial autónoma que tiene competencia para decidir cualquier caso contencioso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones consagradas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte ha ejercido sus funciones contenciosas, consultiva y cautelar, ha aportado una gran variedad de criterios en materia de derechos humanos derivada de su interpretación de la Convención Americana y otros tratados internacionales en mencionada materia. Ahora bien, se dará una explicación acerca del caso del señor Rosendo Radilla Pacheco. En este caso de Rosendo Radilla Pacheco, en contra del Estado mexicano, en virtud a que el señor Rosendo fue víctima de desaparición forzada por parte de elementos del ejército mexicano, y posteriormente este caso fue atendido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este caso se dará una explicación de los hechos. El señor Rosendo Radilla Pacheco fue un campesino, pero sobre todo fue un líder social ejemplar. La gran parte de su vida la dedicó al cafetal, cultivo y venta de café. Fue un hombre de congruencia. Con cada acto apuntaló ideales y acciones solidarias.
Fue cantautor por el cual se manifestaba por medio de sus corridos sobre la realidad de México, haciendo alusión a Lucio Cabañas, Gerardo Vázquez o el Partido de los Pobres, entre otros temas. El señor Rosendo se manifestaba por medio de sus canciones exponiendo la cabal memoria histórica, los abusos, la indignación ante la injusticia y las condiciones que su pueblo lo llevó, en este caso, lo llevó a asumir este liderazgo como presidente municipal de Atoyac de Álvarez. Ocupó esta función entre los años de 1955 y 1956. También participó en la organización del Congreso Campesino en Atoyac con la Liga Agraria del Sur, Emiliano Zapata, promoviendo la autonomía colectiva y cuestionando la tenencia y la repartición de la tierra. El día 25 de agosto del año 1974, el señor Rosendo Radilla Pacheco fue presunta víctima de desaparición forzada por elementos del ejército mexicano destacados en este municipio de Atoyac de Álvarez, en el estado de Guerrero. En este sentido, el señor Rosendo Radilla Pacheco, quien era una persona involucrada en diversas actividades de la vida política y social de su pueblo, ese mismo día, el 25 de agosto de 1974, el señor Rosendo viajaba en un autobús con su hijo desde la capital de Guerrero, que en este caso es la ciudad de Chilpancingo, se dirigía hacia el municipio de Atoyac de Álvarez. En el tramo carretero de Cacalutla y Alcholoa se encontraba un retén integrado por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, quien en este caso detuvieron el camión. Cabe mencionar que uno de los militares reconoció al señor Rosendo y fue detenido por el mismo personal del ejército mexicano, mientras se encontraba con su hijo en este mismo autobús. Cabe resaltar que en ese mismo momento el señor Rosendo les manifestó cuál era el motivo de su detención o de qué se le acusaba. Los militares respondieron de componer corridos hacia Lucio Cabañas. Posteriormente se lo llevaron detenido a la excárcel, al cuartel militar de Atoyac de Álvarez, a su detención, donde fue visto por última vez en este cuartel antes mencionado de Atoyac de Álvarez, con evidencias de haber sido agredido físicamente. El señor Rosendo, en consecuencia, fue víctima de desaparición forzada. De él ya no se volvió a saber nada ni de sus restos. Los familiares de la víctima interpusieron diversos recursos a fin de que se investiguen los hechos y se sancionen a los presuntos responsables. La causa penal fue dirigida a la jurisdicción penal militar. No se realizaron mayores investigaciones ni sanciones a los responsables. Ahora bien, se explicará el proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El día 15 de noviembre del año 2001, los familiares de Rosendo Radilla Pacheco, mediante la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y la Asociación de Familiares Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México, presentaron una petición en contra del Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Posteriormente, el día 12 de octubre del año 2015, se aprobó el informe de admisibilidad con el número 65/05, mediante el cual se declaró admisible la petición, lo que conlleva a que el día 27 de julio del año 2007 la Comisión adoptó el informe de fondo con número 6007, esto bajo las disposiciones del artículo 50 de la Convención Americana, por el cual se formularon determinadas recomendaciones para el Estado mexicano. En este informe
le fue notificado al Estado mexicano que con fecha 15 de agosto del año 2007, en este sentido, posteriormente, el 13 de marzo del año 2008, tras haber recibido información aportada por las partes con posterioridad a la adopción del informe de fondo y al considerar que el Estado no había cumplido plenamente con sus recomendaciones, la Comisión decidió someter el presente caso ante la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó a la Corte Interamericana que se declare la responsabilidad internacional al Estado mexicano por la alegada violación de los derechos consagrados en los artículos 3, 4, 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con el artículo 1.1 de la misma Convención Americana, en perjuicio de Rosendo Radilla Pacheco. Asimismo, la Comisión Interamericana solicitó ante la Corte declarar la responsabilidad internacional del Estado por la alegada violación de los artículos 5, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en perjuicio de sus familiares, en este caso del señor Rosendo Radilla Pacheco. Por otro lado, la Comisión Interamericana solicitó que se declare el incumplimiento por parte del Estado mexicano del artículo 2 de la citada Convención Americana. Ahora bien, se procederá a realizar el análisis razonable por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De acuerdo a los artículos 3, 4, 5 y 7 de la Convención Americana, que se definen en los derechos a la personalidad jurídica, la vida, la integridad y libertad personal en relación con el artículo primero de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mientras que la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos y en los artículos 1, 2 y 11 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. En el derecho internacional, la jurisprudencia del tribunal ha sido precursora de la consolidación de una perspectiva comprensiva de la gravedad y el carácter continuado o permanente y autónomo de la figura de desaparición forzada de personas. La Corte Interamericana ha reiterado que esta constituye una violación múltiple a varios derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que coloca a la víctima en un estado de completa indefensión, acarreando otras vulneraciones conexas, siendo particularmente grave cuando forma parte de un patrón sistemático o práctica aplicada o tolerancia por el Estado. Los derechos y garantías judiciales y protección judicial en relación con la obligación de respetar los derechos y deber de adoptar medidas de derecho interno establecidos en los artículos 1 en sus incisos A y B, 9 y 19 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de las Personas. La Corte Interamericana ha establecido que la obligación de investigar los hechos, juzgar y en su caso sancionar a los responsables de un delito que constituye una violación de los derechos humanos es un compromiso que emana de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que la responsabilidad penal debe ser determinada por las autoridades judiciales competentes siguiendo estrictamente las normas del debido proceso establecidas en el artículo 8 de la misma Convención Americana. La Corte Interamericana ha considerado que en el marco de los artículos 1.1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los familiares de las víctimas tienen el derecho y los estados la obligación a que los hechos sean efectivamente investigados por las autoridades estatales y en ese sentido a conocer lo sucedido. Sobre la falta de investigación diligente y efectiva en el ámbito penal, la Corte
ha considerado que el Estado está en la obligación de proveer recursos judiciales efectivos a las personas que aleguen ser víctimas de violaciones de derechos humanos, como lo indica el artículo 25 de la Convención Americana ya citada. Estos recursos deben ser sustanciadas de conformidad con las reglas del debido proceso legal establecidas en el artículo 8.1 de la Convención. Todo ello dentro de la obligación general a cargo de los mismos estados, el cual deben garantizar el libre y el pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención. Además, para que una investigación penal constituya un recurso efectivo para asegurar el derecho de acceso a la justicia a las presuntas víctimas, así como también garantizar los derechos que se han visto afectados en el presente caso, deben cumplirse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. El tribunal toma en cuenta que el Estado mexicano no llevó a cabo las mayores diligencias en la investigación de los responsables, la detención y posteriormente desaparición del señor Rosendo, de tal manera que la Corte constituye que la investigación no está siendo realizada de forma seria, efectiva y exhaustiva. Asimismo, el tribunal ha establecido que la desaparición forzada de las personas es un fenómeno diferenciado, caracterizado por la violación múltiple de varios derechos protegidos en la Convención Americana. En atención al carácter particular grave de la desaparición forzada de las personas, no es suficiente la protección que pueda dar en la normativa penal existente relativa al plagio o secuestro, tortura u homicidio, entre otros delitos. Es importante mencionar que la Corte Interamericana observa que el delito de desaparición forzada de las personas se encuentra vigente en el ordenamiento jurídico mexicano desde el año 2001, es decir, con anterioridad a la consignación de la averiguación previa ante el juez de distrito en turno realizada en agosto del año 2005. La Corte Interamericana considera que en casos como el presente, la negativa de expedir copias del expediente de investigación a las víctimas constituye una carga desproporcionada en su perjuicio, incompatible con el derecho a su participación de la averiguación previa. En el caso que se ocupa, esto se interpreta en una violación del derecho de la señora Tita Radilla Martínez a participar plenamente en la investigación. También la misma Corte considera pertinente señalar que reiteradamente ha establecido que la jurisdicción penal militar en los estados democráticos en tiempos de paz han tenido que reducirse e incluso desaparecer, por lo cual en caso de que un estado la conserve, su utilización debe ser mínima, según sea estrictamente considerado, y debe encontrarse inspirada en los principios y garantías que rigen el derecho penal moderno. Asimismo, la Corte ha establecido que ha tomado en cuenta la naturaleza del crimen y el bien jurídico lesionado. La jurisdicción penal militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos, sino que el procedimiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinaria. En este sentido, la Corte Interamericana ha indicado en múltiples ocasiones que cuando la justicia militar asume competencia sobre de un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural y a fortiori el debido proceso, por el cual a su vez se encuentra íntimamente ligado al propio acceso a la justicia. También el recurso efectivo para impugnar la competencia militar. El tribunal se ha referido que para que el Estado cumpla con lo dispuesto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no basta con los recursos
existan formalmente, sino que es preciso que tengan efectividad en los términos de aquel precepto. Es de resaltar que la Corte ha manifestado reiteradamente que los tratados modernos sobre derechos humanos, como es el caso de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, el cual nos indica no son tratados multilaterales de tipo tradicional concluidos en función de un intercambio recíproco de derechos para el beneficio mutuo de los estados contratantes, cuyo objeto y fin son la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos. Es importante resaltar que la Corte Interamericana ha reiterado que es un principio básico del derecho de la responsabilidad internacional del Estado, recogido por el derecho internacional de los derechos humanos, que todo Estado es internacionalmente responsable por cualquier acto u omisión de cualesquiera de sus poderes u órganos en violación de derechos internacionalmente consagrados. La Corte estima positivamente los esfuerzos realizados por el Estado mexicano para adecuar su legislación interna a sus obligaciones internacionales, si bien el tipo penal actualmente en vigor permite la penalización de ciertas conductas que constituyen la desaparición forzada de las personas. Sin embargo, el mismo no se desprende una adecuación que haga plenamente efectiva la normativa internacional vigente sobre la materia. En este sentido, la Corte considera que el Estado mexicano no ha cumplido plenamente con sus obligaciones que le impone el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y con ello en relación con los artículos 1 y 3 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, para garantizar debidamente la investigación y eventual sanción de los hechos consultivos de desaparición forzada hacia el señor Rosendo Radilla Pacheco. En conclusión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dispone que en la sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas deba constituirse como una forma de reparación. Es por ello que el Estado deberá conducir eficazmente con debida diligencia dentro de un plazo razonable la investigación y, en su caso, los procesos penales que tramiten en relación con la detención y posterior desaparición forzada del señor Rosendo, para determinar las correspondientes responsabilidades penales y aplicar efectivamente las sanciones y consecuencias que la ley prevea, así como también el Estado deberá continuar con la búsqueda efectiva y localización e inmediata del señor Rosendo Radilla Pacheco, o en su caso buscar y localizar sus restos mortales. Es de destacar que la misma Corte Interamericana dispone que el Estado mexicano deberá adoptar en un plazo razonable reformas legislativas pertinentes con el propósito de generar compatibilidad en el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares internacionales en materia y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, el Estado mexicano deberá adoptar en un plazo razonable las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 215A del Código Penal Federal con los estándares internacionales de derechos humanos y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. También el Estado deberá implementar en un plazo razonable y con la respectiva disposición presupuestaria de programas o recursos personales relativos al análisis de la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en relación con los límites de la jurisdicción penal militar, así como un programa de formación sobre la debida investigación y juzgamiento de los hechos constitutivos de la desaparición forzada de personas. El Estado mexicano deberá realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad en relación con los hechos
que desafortunadamente le generaron una sensible afectación hacia el señor Rosendo Radilla Pacheco y a su familia. Esto pues, en agravio de las omisiones que cometieron desde el acto de su desaparición forzada, así como la negligencia de funcionarios en el ámbito penal para buscar contar con una debida investigación, un debido proceso. La Corte Interamericana de Derechos Humanos constriña al Poder Judicial de la Federación a cumplir con determinadas medidas de reparación. Es importante destacar que bajo las acciones y cuestionamientos del señor Rosendo, pues desafortunadamente lo colocaron en la mira de mala fe del gobierno. El 25 de agosto de 1974 fue detenido y desaparecido por personal militar durante una inspección en un retén militar. El caso de Rosendo Radilla Pacheco es uno de los casos de mayor relevancia en el sistema interamericano de protección de derechos humanos, por el cual, bajo la resolución de la Corte Interamericana el 23 de noviembre de 2009, donde en ella se sentencia al Estado mexicano como responsable de violación a los derechos de la libertad, a la integridad personal, a la vida, al reconocimiento de la personalidad jurídica de Radilla Pacheco. Así como a los derechos a la integridad física y mental. Es de destacar que se afectaron garantías judiciales y a la protección judicial de sus familiares. Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que el proceso ante la jurisdicción militar no respetó los estándares internacionales en materia del debido proceso. El caso Radilla Pacheco en contra del Estado mexicano generó históricamente un paso más a la protección de los derechos humanos. Es importante destacar que en ese momento existían los abusos de poder, los funcionarios, en este caso por parte del personal militar, no contaban con pleno conocimiento y hacían mal uso de su fuero como funcionarios públicos al coaccionar a las personas y en este caso también a violentar los derechos fundamentales de los mismos ciudadanos. Bueno, estimado profesor, espero que mi trabajo haya cumplido con lo establecido en el presente reto. Que pase muy buenas noches. Saludos.